Noches, muchachos, estaba esperando que se conectaran. La verdad es de que solamente había una persona antes de las 7 de la noche. Entonces, pues estaba dando espacio, pero ya estamos a las 7:01 en el transcurso, esperar que ellos se conecten. En referencia a lo que les había planteado, pues la verdad que las únicas dos alternativas era o examen o ir a la Catedral de León, ¿no? Pues, fin. Entonces, para que sepan, pues vamos a tener que seguir con el examen, bendito. Eh, Sin embargo, pues voy a seguir dialogando con la coordinadora para ver si permite que sea posible un ensayo, como lo habían dicho, para tratar de apoyar a las personas que tienen dificultad en visitar la catedral por problemas de trabajo. Entonces, para que sepan, veremos, ¿verdad? Si es posible que acepten lo del ensayo como me lo habían planteado. Ok, entonces voy a comenzar trabajando ya. Bienvenidos a la sesión 8. La idea de hoy es que vamos a hablar un poquito de Azul, que es una de las primeras, de la primera obra cumbre de Rubén Darío. Hablar exactamente de lo que él están visualizando. La sesión de clase de hoy, dice. Contenido, Rubén Darío y su obra. Siempre continuamos hablando de la cuarta unidad dentro de los contenidos o prácticamente lo que vamos a trabajar el día de hoy. Hay un video de la obra Azul. También tenemos el contexto histórico que desarrolló Azul, temáticas de la obra Azul. Y de igual manera tenemos videos que auxilian los contenidos teóricos también. Tenemos la lectura del Rey Burgués e igual tenemos dentro de la sesión 8 un acumulado de 5 puntos. Agradezco a las personas que se están conectando y están acá, ¿verdad? Eso es importante. De alguna manera, la intervención mía les puede ayudar para el desarrollo de su examen, porque esa es la idea, tratar de aclarar las dudas. Voy a dejarles de compartir lo de la sesión y vamos a entrar directamente en materia. Cuando hablamos de Azul, sabemos que fue publicado exactamente en el año de 1888. Es la obra cumbre del modernismo, donde prácticamente se desarrolla a plenitud el modernismo. Sabemos que fue publicado en Chile, que todo esto tiene una razón de ser, y la razón de ser era determinar todo lo que aconteció exactamente en una sociedad burguesa injusta. Entonces, hablando sobre la lectura y el contexto histórico de la Azul, podemos decir que vamos a encontrar a un Darío, aquí lo tengo planteado, a un Darío entregado totalmente a lo que es la literatura con cada una de las influencias que él va presentando. Dentro de ese contexto podemos hablar de la lucha por la vida y ahí damos a conocer cómo Darío lo encontramos reflejado en cada uno de los cuentos
todos estos cuentos que él escribe, mencionados con anterioridad, estamos hablando de los cuentos de El Rey Burgués, El Pájaro Azul, El Velo de la Reina Map, hablamos de La Ninfa, hablamos del Rubí, entre otras poesías que también pertenecen a la obra de Azul. Entonces, pero realmente, ¿cuál era ese ambiente chileno? Darío trata de luchar, ¿verdad? En un país donde prácticamente se viene él tratando de acostumbrarse a un tipo de vida que no era nada que se trasladar. Recuerden que en esa época él era muy joven. Entonces dice acá, el ambiente chileno, Chile y los valores capitalistas, lo que era el capitalismo, entonces él lo deja demostrar en el cuento azul su, su repudio a la injusticia social y prácticamente en el cuento de azul él va narrando su propia historia, lo que le ha correspondido a vivir o lo que le corresponde vivir en esa época, en ese preciso momento. Entonces dice acá que es un país que vivía la llegada de Rubén cuando él llega en el año de 1886. Hay un momento muy histórico, pacífico, creo que ahí habíamos hablado, que es específicamente la guerra No sé. contra el imperialismo. No, había más. Entonces, huellar eso. No, yo no comí más. Ok. Como les mencionaba, hablamos de esa guerra donde prácticamente se da lo que es lo del salitre también, de la llamada Guerra del Pacífico, sostenida contra Perú y Bolivia. Aquí no es contra los Estados Unidos. Como nos recuerda el maestro, dice Fidel Colón, exactamente Chile había conquistado lo que era el monopolio del salitre, que era lo que les había dicho. Era un elemento indispensable. Entonces, para este momento, eso era utilizado para los explosivos y que era útiles para la agricultura. En ese momento, la riqueza especial de Chile era la riqueza del salitre, donde él prácticamente va a integrar la sociedad estableciendo relaciones sociales y costumbres, mientras los pobres viven mal. Nosotros lo vamos a ver reflejado específicamente en el fardo, donde él menciona que toda la gente prácticamente los pobres tienen que luchar por ganarse el pan de cada día. Y él lo da a conocer en el fardo, en el cuento del fardo. No sé si ustedes lo han leído. Profe, Sí, disculpe, buenas noches. buenas A noches. ese, agradezco que haya tocado ese punto porque le quería hacer esa consulta. Yo he leído ese fardo y él dijo en una parte la maldición de las mujeres pobres, que o sea, que tienen y tienen y tienen un montón de hijos y no tienen cómo sustentarlo. En cambio, las mujeres ricas, tienen el vientre infértil, pero él lo habla como la maldición de las pobres. Yo le quería decir si eso ¿será que él lo vivió? Alguien se lo contó porque habla de un joven que, o sea, murió, que se metía en unas embarcaciones y le cayó una gran cuestión a él, al muchacho, y murió. Entonces, no sé si es una anécdota, Es 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 una anécdota que él narra donde prácticamente él se va estableciendo con la sociedad, pero lógicamente él se identifica con la clase proletaria, con esa gente que tiene que luchar por mantenerse trabajando para poderse ganar el sustento de cada día. Entonces, sí, eso que usted dice es muy cierto cuando prácticamente le, le desbarata los riñones el, el fardo. Algunos creen que el fardo es un buque y así lo han mencionado algunos estudiantes. Entonces digo yo, no, el fardo realmente es un fajón donde están cargando pescados y nosotros lo vamos ahí prácticamente cuando él está trabajando y él dice, lo narra muy crudo. Y en ese momento que él está cargando, el muchacho se traslada a tratar de trabajar y ganarse el pan para que los hermanitos lo están esperando en casa y
sucede? Él pierde la vida, incluso se va hasta sin comer, pues prácticamente, buscando cómo sobrevivir y llevar el pan de cada día a su casa. ¿Qué es lo que Gracias, gracias por la explicación. de la estructura? Dice que, como usted mencionaba, que si era autobiográfica, en ese fardo se da una gran conversación entre el poeta y el tío Lucas. El tío Lucas prácticamente era un viejo lanchero que se encontraba por ahí y hace una remembranza de cómo se da la muerte de uno de sus hijos. Y él habla de que era un niño de apenas 15 años y tiene que trabajar para ponerse a ganar el pan de cada día. Entonces, prácticamente Darío se solidariza con la gente proletaria. Estaba tratando de encontrar el cuento. Realmente en este fardo, que era grueso, lo que sucede es que se zafa del lazo en que viene encargado la maleta prácticamente y le desbarata, ¿verdad? En ese momento lo que hace es desbaratar al jovencito, que lo va mencionando. Dice, allá lejos, lógicamente él lo hace a través de un lenguaje literario. No vamos a encontrar la narración como solemos encontrar en la mayoría de los cuentos narrados. Darío, ustedes saben que se especializaba por mantener, ¿verdad?, la belleza del lenguaje. Y él dice, allá lejos, en la línea como trazada con un azul que separa la agua y los cielos, se iba hundiendo el sol con sus polvos de oro y sus torbellinos de chispas purpuradas, como un gran disco de hierro candente. Entonces, acá menciona, todos los lancheros se habían ido ya, solamente el viejo tío Lucas, que por la mañana se estropeaba un pie al subir una barrica o un carretón, y que aunque cojeando, había trabajado todo el día y estaba la piedra con la pipa en la boca y veía triste el mar. Entonces en ese momento se da la conversación entre Rubén Darío y el tío Lucas y comienza una charla agradable. Y él dice, Darío lo menciona, yo dice, veía con cariño a aquel rudo viejo y le oía con interés sus relaciones casi todas cortadas. Y le comienza a decir, ah, y aquí el tío Lucas, sí, patrón, hace 2 años que se me murió. Aquellos ojos chicos relumbrantes bajo las cejas grises, peludas, se humedecieron entonces, donde lo va narrando como fallece. ¿Cómo se murió? Le dice, en el oficio, por darnos de comer a todos, mi mujer, a los chiquitos y a mi patrón, que entonces me hallaba enfermo. Y todo me lo refería al comenzar aquella noche, mientras las olas se cubrían de la bruma y la ciudad encendía sus luces y él en la piedra que él servía de asiento, después de apagar su pipa, se colocó, verá, y comenzó a conversar con él. El muchacho era muy honrado de trabajo, se quiso ponerlo a la escuela. Aquí está un mensaje, miren su criminal. El muchacho era muy honrado y muy de trabajo, se quiso ponerlo a la escuela desde grandecito. Escuchen el mensaje, pero los miserables no deben aprender a leer cuando se llora de hambre en el cuartucho. El tío Lucas era casado y tenía muchos hijos. Escuchen otro mensaje. Su mujer llevaba la maldición de los pobres, la fecundidad. Había mucha boca abierta y que pedía pan, mucho chico sucio que se revolcaba en la basura. Entonces, prácticamente, mientras la gran sociedad burguesa mostraba todo esto es lo contrario a lo que es el rey burgués, porque en el rey burgués va narrando cómo prácticamente una sociedad de poetas también hacen, más bien halagan a esta sociedad injusta. Y Darío no, Darío da a conocer ambas partes. Lo hace a través del cuento del rey burgués, porque él ahí dice con todos los lujos que viven, y luego da a conocer lo que es el fardo, la otra triste realidad que vive el pobre. Entonces, lo que él quiere demostrar es la injusticia de las clases en este cuento, en este libro azul. Entonces, mencionándole, prácticamente dice que a ese ambiente Darío tiene que enfrentarse con mucha gente de letras, y era lo que les decía. Ambiente polarizado socialmente, donde los extremos, en esos extremos, Rubén conoce a través de los contrastes y experiencias del puerto. En Santiago establece amistad con Pedro Balmaceda Toro, el hijo del presidente Balmaceda, y por su influencia él trata de relacionarse con los intelectuales de la unidad, chilenos y franceses. En ese momento él recorre todas las avenidas de los palacios de los millonarios y en Viña del Mar hasta almorzó con el presidente.
pero el joven poeta vio de largo el panorama. La alta sociedad es difícil conocerla a fondo, afirma Darío más tarde, porque es seria y absolutamente aristocrática. En efecto, la capital derroche de sociedad burguesa moderna, la preferencia por todos los lujos, aquellas tendencias de recreación de sentido y vida superficial, y el desmesurado consumo de bienes santuarios. Y a Darío, un escritor prácticamente marginado por el sistema, le correspondía utilizar una posesión, magnificencia, dice. En Valparaíso, Chile, en cambio, su amistad con estos señores, con Galeguillos y Lorca, médico y líder de los obreros, le permite conocer acerca a los harapientos y humildes estibadores del puerto, con quien él prácticamente se identifica. De ahí hace su denuncia en alguno de los cuentos de Azul, y por eso les digo que lo que él hace ahí es una denuncia social. Las temáticas que vamos a encontrar, dice que, según los críticos, el tema central de esta obra, como lo afirma Juan Valera, si me preguntasen, dice, ¿qué enseña su libro de usted y de qué trata? Respondería yo sin vacilar, no enseña nada y trata de nada y de todo. Es una obra de artista, obra de pasatiempo, de mera imaginación. Pero el propio Rubén hace en su historia de sus libros que es una producción de arte puro, que sin que tenga nada de docente ni de moralizador, de decente, de decir acá. Pero un crítico sostiene que lo que Darío hace, el afán renovador en la forma de la escritura, tiene una profunda vinculación con la inconformidad y la insurgencia de Darío contra una sociedad injusta y por lo que era condenable desde el punto de vista, lógicamente que era condenable. Arellano afirma que el tema principal de este cuento es la lucha del hombre contra la sociedad. Y ese hombre no es más que el artista, pues el poeta está en esos cuentos como personaje y como autor. Él se identifica y de alguna manera también es partícipe en el cuento del fardo. Él es quien con el tío Lucas, el poeta. Entonces, todas esas narraciones que le hacen le sirven a él para escribir toda la marginación que tenían los pobres. Otro de los cuentos, que es la naturaleza, esta es una de las temáticas. En la naturaleza es la principal fuente de inspiración de Darío y la expresión pura de la belleza, o sea, la contemplación del paisaje. Al poeta le da la oportunidad de plasmar las diferentes percepciones sensoriales, el canto de los pájaros, la fragancia de las flores, la textura de la corteza de los árboles, la clásica. Pero además de estos cuentos que les estoy hablando, tiene otros cuentos que yo diría que mantienen vigencia actual. Aquí mencionamos también dentro de las temáticas lo que es la cultura clásica. Darío hace referencias en todo su libro, el sistema de equivalencias poéticas, por ejemplo, hace una relación entre la fuerza de Araucano, Caupolicán y Hércules, que también lo vamos a encontrar en la obra de Azul. En Azul son predominantes temas de la mitología grecolatina. Aquí está la ninfa, que era uno de los cuentos que le mencionaba, el sátiro sordo, los mitos y las figuras de los dioses y los semidioses. Pero también hace alusión a lo que son las esculturas y las vasijas de estilo griego como un símbolo de buen gusto y de refinamiento. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? En el cuento del rey burgués. También habla del arte, donde él hace una valoración del arte en sí mismo como algo propio, respetable y como un hecho importante en la vida social. Luego, por el arte, como lo dice acá. También hace alusión a lo que es la belleza. El artista también se da a conocer en la sociedad burguesa. En Azul, Rubén Darío critica la posición del artista en la sociedad burguesa y lo vamos a encontrar identificado en el rey burgués. Acá lo menciona principalmente, por ejemplo, en el rey burgués, el rey que simboliza el poder político y económico, es una condena al poeta a trabajar activando una caja de música para tratar de entretener y hacer reír a los de la corte. No quiere escuchar su poesía y trata de ridiculizar el trabajo del arte y lo reduce a un mero entretenimiento. También otra de las temáticas que está presente es la creación. La creación en varios de los textos de Azul, Darío va todo el proceso creativo del artista en busca de cuadros. Este es uno de los poemas que está presente ahí. Y luego menciona, dice, los relatos de en Chile construyen una sucesión de momentos en la creación artística. Existe un momento de percepción y contemplación en que el poeta se vincula con el mundo exterior, luego hace un trabajo personal en cuanto a su estilo y el poema transmite las percepciones sensoriales de forma exacta. Profe, Ajá, este,
Nosotros solamente a través de la comprensión lectora, es una pregunta, solamente a través de ella vamos a poder comprender por ejemplo, este libro, porque yo recuerdo que antes yo pensaba, cuando yo leí el libro azul y leí el cuento de El pájaro azul, yo pensé que el muchacho que se mató, yo pensé que él estaba enamorado de una joven y que él no, al no poder él amarla, expresarse, entonces se mató porque tal vez tenía un tormento. Pero usted explicaba que no es así, que era un periodista, que él tenía tantas cosas y no podían ellos decirlas porque, como usted misma lo explica, estaba el proletariado, estaban los burgueses, estaba en ese entonces un momento donde predominaba la gente de dinero y uno se tenía que quedar callado ante semejante injusticias, como pasaba en Correcto. Bananos. Es correcto, exactamente. Como usted lo menciona, ahí cuando él habla que deja que cuando fallece, él vuela el pájaro azul, donde sale de la cabeza y la imaginación, es las ideas que no lograron ser expresadas, como usted lo menciona, aquella denuncia, pero recuerde, Darío escribe este cuento aprovechando su momento que está en la biblioteca, que está en la parte del periodismo. Entonces, como él está relacionándose en la parte del periodismo, entonces él aprovecha la ocasión y escribe el cuento de azul, en el cuento de azul, el pájaro azul, perdón. Fíjense que hay otro cuento que también llama mucho la atención y yo les decía, tiene vigencia hoy, mañana y siempre lo digo. Y es el cuento del Palacio del Sol. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de leerlo. En el Palacio del Sol, él hace varios consejos y específicamente va dirigido a las muchachas, a las mamás y a los jóvenes. Y comienza de esta manera. A vosotras, madres de las muchachas, va esta historia, la historia de Berta, la niña de los ojos color de aceituna, fresca como una rasma de durazno en flor, luminosa como un alba, gentil como la princesa de un cuento azul. Acá viene y les dice, ya veréis, sanas y respetables señores, estoy dirigido a las mamás, que hay algo mejor que el arsénico y el fierro para encender la púrpura de las lindas mejillas virginales, estas son en la etapa de la adolescencia, y que es preciso abrir la puerta de su jaula a vuestras avecitas encantadoras, sobre todo cuando llegue el tiempo de la primavera y hay ardor en las venas y en la savia, y mire cómo le llaman los jóvenes. Y 1000 átomos de sol abejean en los jardines, como un enjambre de oro sobre las rosas entreabiertas. Es un mensaje para la señora y va el mensaje para los jóvenes. Cumplido, bueno, y menciona los 15 años específicamente en que Berta iba entristeciendo. Berta, lógicamente aquí lo que le ofrece la madre son dos muñecas y ella le dice que no las quiere. Estoy triste, mamá, y llaman al médico para ver qué es lo que le pasa, pero realmente lo que ella era es que estaba pasando de una etapa a otra, estaba dejando de ser niña para ser una adolescente. Ello era natural, dice el desarrollo, la edad, síntomas claros, falta de apetito, algo como una opresión en el pecho. La sabéis, dice. Da a vuestra niña glóbulos de arseniato, luego ducha, este es el tratamiento. Y entonces va narrando y a pesar, dice, de que aquí está el mensaje para las chicas. Todos lloraban por ella, por la muchachita, que era sana y la mamá tuvo que pensar en palmas blancas del ataúd hasta que una mañana la niña se tuvo que levantar y le dan la oportunidad. Y le dice Darío en el cuento, ¿creéis que Berta se amedrentó de eso? Batió palmas alegres y se reanimó como por encanto y dijo al hada, tú eres el que me quiere tanto en los sueños, sube, y respondió el hada. Y como si Berta se hubiese empequeñecido de tal modo del carro de oro que hubiera estado holgada y sobre el ala corva de un cisne a flor, las flores y el fauno orgulloso, la luz del día, vieron como en el carro de la hada iba por el viento, plácida y sonriendo al sol, Berta, la niña de los ojos color de aceituna. Ya cuando ella llega, le dice acá, venía ella saltando como un pájaro con el rostro lleno de vida y de púrpura, el seno hermoso y henchido, recibiendo las caricias, dice, de un crencha castaña y libre y al descaire, los brazos desnudos hasta el codo, medio mostrando la malla de sus casi imperceptibles venas. Bueno, entonces acá le da la oportunidad, ¿no? De que baile, de que dance, pero Darío le manda un mensaje al Palacio del Sol. ¿A dónde me llevas? Al Palacio del Sol. Y luego sintió la niña que sus manos se tornaban ardientes.
Oye, siguió el hada. Yo soy la buena hada de los sueños de las niñas adolescentes. Yo soy la que cura las cloróticas con solo llevarlas en de hora al Palacio del Sol, a donde vas tú. Mira, chiquita, le dice acá, cuida de no beber tanto el néctar de la danza y no desvanecerte en las primeras rápidas alegrías. Ya llegamos, pronto volverás a tu morada, a tu morada. Un minuto en el Palacio del Sol, dejé en los cuerpos y en la alma años de fuego, niña mía. Aquí, Darío, el mensaje es que hay que dar cierta libertad, pero, ¿verdad? Con cautela a las niñas en la etapa de la adolescencia y comprender ese traspaso de ser niña a ser adolescente, a ser una jovencita. Pero de igual manera, le dice a la niña que ella puede danzar, pero que con mucho cuidado. Entonces, por eso lo menciono, que este es uno de los cuentos que es para quedarse, pero prácticamente nunca va a perder vigencia en cuanto a esto, ¿verdad? Entonces, hablando de esto, voy a dejarlo y vamos a hablar de otro de los cuentos. Están calladitos, escuchando. Bueno, esa es la idea, ¿verdad? Tura de Azul de Rubén Darío. Aquí lo tengo. Okay. Azul de Rubén Darío, libro. Dice, esto está en el repositorio, pero para tratar de irles explicando. Aquí menciona cómo se van narrando. Muchas son las narraciones cortas que Rubén Darío, viajero consumado, fue escribiendo al paso de los años aquí y allá, en Nicaragua, en Chile, en Argentina. Cuando él va creando su propia carrera en el género de la poesía, quiere decir con esto que Darío fue ante todo poeta, lo cual no es para que no óbice, para que puedan escogerse de entre su irregular producción cuentística. 2 o 3 docenas de escritos de excelente calidad. Hablándoles de realmente lo que significaba Azul, pocas veces el primer libro que fija con rotundidad las pautas de esta tendencia literaria en el panorama mundial, el caso de Azul, quizá inspirado en la célebre frase de Víctor Hugo, cuando prácticamente leen los propios críticos literarios la obra Azul, creen que es cualquier libro el que tienen en sus manos. Sin embargo, él se da cuenta que es esencia pura. Cuando lo lee uno de los que le hace, Juan Valera, le hace una carta, él dice, Azul, dice, o un Víctor Huguito, pero luego él se da cuenta que no es así. El arte es azul y se publica exactamente este libro en 1888 y se hacen 2 revisiones. En aquella época la prensa era prácticamente el único sustento posible de los latinoamericanos, pero realmente con Azul lo que nacía era el modernismo. Con una década después nace Prosa Profana, que se publica en Argentina en el año de 1896. Y por último, pues lógicamente sabemos que es donde condensa toda su producción literaria, que tiene mayor renombre, que es Cantos de Vida y Esperanza, que lo escribe exactamente en el año de 1905, la primera y la segunda la hace en 1907, lo hace en España, que es su tercera obra maestra. Con Azul nace el modernismo y luego otra obra tariana como Los Raros. Los Raros, lo que vamos a encontrar en este libro de Los Raros, son narraciones de otros poetas, donde él les dice los raros. Así por eso se llama así. Dice que numerosos escritores, como lo señala Octavio Paz, en aquellos momentos en que un principio le habían recibido con hostilidad o reserva, y colocan a Miguel de Unamuno, que pertenecen a la generación de 98, Antonio Machado, este último que va a escribir una elegía a Darío a raíz de su fallecimiento. Azul está estructurado, porque esto probablemente les va a aparecer en la prueba. Azul está estructurado en dos, unos que están en cuentos en prosa, en lo que el autor deja varios cuentos y experiencias personales de la vida que en el momento en que está en Chile, y luego tiene lo que es el año lírico, donde hay poemas, que ya vamos a encontrar algunas innovaciones estilísticas de lo que es el modernismo. Vamos a encontrar nuevas formas métricas procedentes de la poesía. Aquí es donde entra en juego lo que es el simbolismo y el parnasianismo.
la musicalidad, la parte exótica, el empleo de figuras retóricas como la personificación, la sinestesia o el paralelismo. Estas son una de las figuras literarias donde las pone en marcha en esta poesía, pero varios de esos relatos publicados en azul, como El Rey Burgués, La Ninfa, La Canción del Oro, se van recuperando para el libro de cuentos fantásticos, publicada por el Plan de Fomento de la Lectura de Extremadura en su colección bibliotecaria iberoamericana en el año 2007. De estos 11 relatos, el lector dice puede recibir toda la artillería musical de un Darío en estado bruto que revolucionó las letras de su tiempo. Ahí vamos a encontrar cuentos, como su título indica, inscritos en el género de la fantasía, donde predomina la musicalidad y la parte sensitiva, que es la parte sensorial, y los autos parámetros del realismo, que era una corriente predominaria en la escena literaria de ese momento. Encontrar la intensidad, el ritmo fluido, la perfección formal, el culturalismo, las vocaciones de la cultura antigua grecolatina, están presentes en todos estos cuentos y de alguna forma la parte alegórica. La parte alegórica la vamos a encontrar exactamente en el cuento La Canción del Oro, otras veces narrados con marco, técnica de contar una historia dentro de otra. Los consejos de Edgar Allan Poe, bajo esta forma refulgente, Darío indaga en cuestiones profundas, en el velo de la reina Mab o en el rey burgués. Él hace un retrato del paupérrimo papel que desempeña el artista de ese tiempo ante el materialismo, pero deja su preocupación por el paso del tiempo en el caso de la señorita Amelia. Un libro en definitiva agrado de los lectores, de género breve y también de aquellos que se asomen a su página sin otro propósito que pasar un rato agradable. Cuando él dice que en la Canción del Oro es una elegía, es porque hace mención, cantemos al oro, pero ahí lo que él trata de enaltecer es a la sociedad burguesa, pero de una forma prácticamente dando a conocer lo que se vive en ese momento en Chile, que donde la mayoría de los escritores hacen o enuncian su apoyo, prácticamente diría yo, a la sociedad burguesa. Y Darío no hace alusión a la sociedad burguesa, lo hace, pero de forma donde él su incomprensión, porque mientras la gente está muriendo de hambre, están en grandes festines la sociedad burguesa. Entonces, vamos a encontrar acá en el cuento del rey burgués, lo vamos a tratar de abrirlo ahorita, a ver si es posible. Vamos a ver. En el rey burgués, desde que iniciamos con la lectura del cuento del rey burgués, vamos a encontrar una elocuencia, con una elocuencia donde Darío hace uso, voy a cerrarlo otra vez porque estamos, acá está. Lógico, con figuras de retórica, inicia este cuento, que ya se lo voy a iniciar a leer. Lectura del rey burgués, dice acá. Vamos a ver si estoy compartiendo. ¿Estoy compartiéndolo, muchachos? No. No, no. Ok, ya voy. Miren cómo inicia, porque prácticamente no es nada de lo que dice el cuento. A ver, qué triste. Amigo, dice acá Darío, el cielo está opaco, el aire es frío, el día triste, un cuento alegre. Inicia con una ironía, con una figura literaria, un cuento alegre, y no es nada alegre. Así como para distraer la brumosa y grises melancolía, helo aquí. Y comienza una narración. Había en una ciudad inmensa, brillante, un rey poderoso, trajes caprichoso y rico. Esta narración que va haciendo Darío se refiere a la sociedad burguesa chilena. Esclavas desnudas, blancas y negras, caballos de largas crines, armas flamantísimas, galgos rápidos y monteros. ¿Era un rey poeta? No, amigo mío, era el rey burgués, dice acá. Pero aquí voy a encontrar donde hace todo. Aquí habla de la gente que se encarga de tratar de
de estar con la gente rica, los mismos poetas. Era muy aficionado a las artes del soberano y favorecía con gran largueza a sus músicos, a sus hacedores de titirambos, pintores, escultores, boticarios, barberos y maestros de esgrima. Entonces acá voy a identificar dónde está Darío. Aquí hace narración de todo lo que encuentra en la parte de la elocuencia, la japonería, las chinerías y todo eso. Para poder ganar el plan de su boca, él tiene, mandan a, a trabajar con una cajita de música. El rey tenía cisnes en el estanque, canarios, gorriones, sensontes en la pajarera. Un poeta era algo nuevo y extraño. Dejadle aquí. Y el poeta, Señor, no he comido. Y el rey, habla y comerás, comenzó. Señor, a tiempo que yo canto el verbo del porvenir, he atendido mis alas al huracán, he nacido en el tiempo de la aurora, busco la raza escogida que debe esperar con el himno en la boca y la lera en la mano, la salida del gran sol. He abandonado la inspiración de la ciudad malsana. Bueno, y él va haciendo una narración. He ido a la selva, he quedado vigoroso y ahito de leche fecunda y licor de vida nueva. Y en la ribera del gran mar áspero, sacudiendo la cabeza bajo la fuerte y negra tempestad. Acá él dice acá, he acariciado a la naturaleza. Señor, le dice, el arte no está en los fríos envoltorios de mármol, ni en los cuadros lamidos, ni el excelente señor Onet. No viste pantalones, ni habla en burgués, ni pone los puntos en toda la I. Él es a gusto, tiene mantos de oro o de llama o anda desnudo. Y acá le dice, la poesía. Oh, bien, los ritmos se prostituyen. Se cantan los lunares de las mujeres y se fabrican jarabes poéticos. Además, señor, el zapatero critica a mi gente casi profesor de farmacia, pone puntos y comas en inspiración, señor, y vos lo autorizáis todo esto. Le dice el ideal, el ideal. Entonces acá lo manda. Sí, dijo el rey dirigiéndose al poeta, daréis vuelta al manubrio, cerraréis la boca, haréis sonar una caja de música que toca valses, cuadrillas y galopas, como no preferiráis moriros de hambres. Pieza de música por pedazo de pan, nada de jeringo. Entonces acá prácticamente muere el poeta tratando de ganar el pan de cada día. Y luego cierra Darío y dice, oh mi amigo mío, el cielo es opaco, el aire es frío, triste, flotan brumosa y grises melancolía, pero cuando caliente el alma, una frase, un apretón de mano, hasta la vista. Entonces, se dan cuenta de las dos situaciones. Y mientras hay un embellecimiento del lenguaje, en el fardo es otro el asunto. En el fardo nos vamos a dar cuenta que prácticamente son las dos caras de la moneda, como podríamos decir. Lo que viven los pobres y lo que viven los ricos. Pero él trata de enaltecer o de quitar, ¿verdad? Lo que es la lucha ante las clases sociales. No sé si pregunta, tengo menos de un minuto para poder escuchar alguna pregunta, pero realmente la producción poética de Azul